Hola, mi nombre es Alessia, me desempeño como psicóloga y como coach de vida. En ese video que te voy a presentar quiero compartir contigo una herramienta que en mi vida profesional y en mi vida personal experimenté como muy poderosa para volver más efectiva y más eficaz la comunicación. Quiero invitarte a hacer una reflexión. ¿Te ha sucedido alguna vez en tu vida que terminando el diálogo con una persona te quedas con la duda de no haber entendido cuál era el mensaje que esa persona quería compartir contigo o qué era lo que esta persona te estaba pidiendo, te estaba solicitando? O también en un diálogo contigo mismo, ¿te ha sucedido alguna vez de quedarte sin poder resolver alguna decisión o sin poder resolver alguna duda que tenías y quedarte entonces con la incógnita, con algo irresuelto? Es una experiencia muy común que tenemos los seres humanos en nuestros actos y en nuestros intercambios comunicativos. ¿Qué es lo que sucede? Si analizamos nuestro lenguaje, el lenguaje humano, nos damos cuenta de que contiene una cantidad muy grande de suposiciones, de generalizaciones y de juicios. Esos elementos son trampas que hacen que el lenguaje o que la comunicación no quede claro y no sea efectivo. Existe un método para poder aprender a detectar esas generalizaciones, esos juicios y estas suposiciones mientras tú estás dialogando con otra persona o en un diálogo interno contigo mismo. Al detectarlos, tienes la posibilidad de hacer unas preguntas que apoyan a ti o apoyan a tu interlocutor a aclarar la información que quiere transmitir. Ese modelo se llama modelo de precisión. Es un modelo del cual nos habla el autor Anthony Robbins en su libro Poder sin Límites. Como tú sabes, tu cerebro, así como tu interlocutor, dan una respuesta dependiendo del mensaje que reciben. Entonces pregúntate qué tal puede ser la respuesta de tu cerebro, la acción que tu cerebro va a tomar o que tu interlocutor va a tomar si el mensaje que tú le estás dando no es un mensaje claro. Seguramente esa acción pierde de efectividad. Por esa razón, es importante aprender a reconocer y a detectar las trampas del lenguaje. Te voy a presentar ahora el modelo de precisión. El modelo de precisión tiene una representación gráfica muy eficaz que consiste en el esquema de las dos manos. Tómate algunos minutos para memorizar el diagrama. Levanta tus dos manos hacia la parte alta y a la izquierda de tu campo visual. Eso es para favorecer el almacenamiento de la información visual. Fíjate en los dedos uno a uno y repite una y otra vez las palabras o las frases que le corresponden. Persevera y aprende la regla. Ahora que has aprendido cada una de las frases y cada una de las preguntas asociadas con los dedos, podemos entrar en el detalle de analizar qué significado tiene cada una de ellas en tu lenguaje. Empecemos por los dedos meñique. Los juicios universales están muy bien, siempre y cuando sean verdaderos. Por ejemplo, cuando yo afirmo, siempre que amanece sale el sol. Sin embargo, la mayoría de las veces, ese tipo de juicios llevan la comunicación desde una verdad limitada a una generalización muy posiblemente falsa. Cuando, por ejemplo, yo afirmo, todos los hombres son mentirosos. Piensa ahora en una afirmación que tú has utilizado en tus conversaciones y que contenga una de esas generalizaciones. ¿Cómo ha influenciado tu actuación o tu comunicación interpersonal esa afirmación? La próxima vez que escuches o que pienses uno de esos juicios, puedes acudir al modelo de precisión y preguntarte, ¿todos? Descubrirás que posiblemente no son todos los hombres a tener esas características, sino algunos casos que tú hayas encontrado en tu vida. Ahora analizamos lo que sucede con el dedo anular. Cuando alguien envía a su cerebro la información limitativa, no puedo ganar esa competencia, no soy capaz de hacerlo. ¿A qué tipo de acción se predispone su cerebro? Obviamente, cuando tú entras a preguntarle a esa persona, no faltarán explicaciones o justificaciones de esa afirmación que la persona acaba de hacer. Ahora quiero que pienses en una afirmación que tú has utilizado en tus conversaciones
y que contenga una de esas preposiciones restrictivas. ¿Cómo ha influenciado tu actuación o tu comunicación interpersonal esa afirmación restrictiva? Cuando detectas esas proposiciones restrictivas en una conversación o en un diálogo interno, vuelve a acudir al modelo de precisión y puede romper de esa manera el círculo vicioso que se genera al pensar o al decir no soy capaz y no puedo. Puedes romperlo con una pregunta como por ejemplo, ¿qué pasaría si pudieras? De esa manera tú estás abriendo una nueva perspectiva de posibilidades que antes no existían. Bien, ahora miremos qué sucede con el dedo medio. Piensa en afirmaciones como estoy solo o sufro de soledad. Al cerebro hay que darle informaciones claras para que pueda actuar de forma eficaz. Piensa ahora en un verbo abstracto que tú vas a utilizar en tus conversaciones y que contenga una de esas afirmaciones abstractas. ¿Cómo ha influenciado tu actuación o tu comunicación interpersonal el utilizo de ese verbo abstracto? Cuando detectes un verbo abstracto, acude al modelo de precisión. Puedes hacer una pregunta, por ejemplo, como descríbeme concretamente en qué consiste sentirte solo. ¿Cómo te sientes? ¿Dónde sientes la soledad? Descríbeme concretamente qué sientes cuando estás solo. ¿O cuáles son las causas concretas? De esa manera, estás limitando a un campo concreto una sensación que de lo contrario quedaba muy abstracta y generalizada, y por lo tanto muy poco manejable por parte de la persona. En el índice tú encuentras las siguientes preguntas. Bueno, analicemos afirmaciones ahora como la siguiente. En esa empresa no toman decisiones para resolver el problema. O, el proyecto está incompleto, contiene repeticiones, los conceptos están mal expresados. Se trata de una afirmación que aprisiona en un mundo indefinido donde no hay responsables, no hay interlocutores y por ende se genera una situación de impotencia. Ahora piensa en una afirmación que tú hayas utilizado en tus conversaciones y que tiene esos nombres generalizados. ¿Cómo ha influenciado tu actuación o tu comunicación interpersonal esa afirmación? Cuando detectes nombres generalizados de personas, cosas o lugares, puedes acudir nuevamente al modelo de precisión y formular preguntas cuales, por ejemplo, ¿ellos quién? ¿De quién estamos hablando? ¿Quiénes son las personas que deberían tomar decisiones? ¿O cuáles son las partes faltantes del proyecto? ¿Cuáles son los conceptos mal expresados? De esa manera, permites instaurar un diálogo y permites crear un plan de acción donde se están identificando las responsabilidades o cuáles son las partes que hay que trabajar para introducir las correcciones deseadas. Para finalizar, analicemos lo que sucede con los dedos pulgares. Observemos afirmaciones como, por ejemplo, esa casa es demasiado grande para mí. O eso es demasiado, ya no lo soporto. Esas afirmaciones se están basando en construcciones arbitrarias que no permiten que tú tengas una definición clara de cuál es el problema o de cuál es la situación que quieras resolver. Piensa ahora en una afirmación que tú hayas utilizado en tus conversaciones y que contenga uno de esos juicios. ¿Cómo ha influenciado tu actuación o tu comunicación interpersonal ese tipo de juicios? Cuando detectes uno de esos juicios generalizados, puedes recurrir nuevamente al modelo de precisión. La formulación de esos juicios, para que sea racional y validada, debe tener un término de comparación. Es ahí entonces donde tú puedes introducir la pregunta ¿en comparación a qué? Es posible entonces que la casa parezca demasiado grande en comparación al esfuerzo que te exige mantenerla limpia. Entonces tú tienes definido muy claramente dónde reside tu punto de dificultad y dónde puedes intervenir.
O es posible que la casa se parezca demasiado grande en comparación a la casa donde tú vivías desde niño. Ahí puedes entrar con otras preguntas. Por ejemplo, ¿en qué se parece tu vida de niño a tu vida de ahora? Y descubrirías entonces que en ese tiempo la familia era muy pobre y la familia no poseía nada. Hoy, la persona que hace esa afirmación no aguanta hambre, tiene todo lo que necesita y trabaja duramente para tenerlo. Entonces, en comparación a la nueva situación económica y al esfuerzo de su trabajo, ¿la casa sigue pareciendo demasiado grande? Quizás la persona pueda responder que no. Y quizás la persona pueda haber llegado a ese punto a cambiar su punto de comparación y por ende a modificar su juicio. Y en caso de que el juicio no llegue a modificarse, de toda manera, el hecho de haberlo concretado permite individuar un punto específico donde intervenir y donde basar una toma de acción. Es a partir de ahí donde tú puedes actuar un plan concreto. Nuestro ejercicio ha terminado. Ahora te invito, cuando vayas a tener un diálogo con alguna persona o un diálogo interno contigo mismo, a que detectes todos los verbos y todos los nombres no concretos y todos los juicios generalizados que hemos visto en el modelo de precisión. Detéctalos y desafíalos con las preguntas que has aprendido en el modelo de precisión. Esto te ayudará a que tu comunicación sea mucho más clara y por ende mucho más efectiva. Muchas gracias por tu atención.